Bienvenidas y bienvenidos a Función Docente, podcast donde conversaremos sobre el aprendizaje y enseñanza de la ingeniería y ciencias. Este espacio está realizado en conjunto por el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2IC y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_PSFM. Un Fab Lab, acrónimo del inglés Fabrication Laboratory, es un taller de fabricación digital. Esta producción de objetos físicos puede ser a nivel personal o local a partir de compartir el conocimiento tecnológico y social y el uso de máquinas de fabricación digital. ¿Será que nuestro perfil más científico e ingenieril nos hace reticentes a probar y fallar? Como profesores y profesoras muchas veces notamos dificultades de parte de nuestros y nuestras estudiantes para probar, equivocarse y proponer nuevas soluciones. ¿Será que la formación científica más tradicional hace que el hecho de fallar sea más condenable que en otros contextos? Por otra parte, vemos que los desafíos de la ingeniería son cada vez más complejos y requieren miradas sistémicas e innovadoras. Las soluciones estandarizadas son cada vez menos apropiadas al cambiante contexto tecnológico, lo que hace necesario que la formación de nuevos y nuevas profesionales sea flexible en su enfoque de soluciones. La idea de la industria 4.0 con alta presencia en tecnología desafía a estar en constante cambio y constante probar, ensayar, prototipar, lo que fuerza a nuestras instituciones a dar más espacios donde desarrollar tales habilidades. Una visión posible del futuro de la industria es aquella donde el cambio tecnológico es permanente, en múltiples escalas, no solo de grandes cambios tecnológicos, sino también con alta presencia de desarrollo de pequeños dispositivos que mejoran ciertos procesos en la cadena de producción. ¿Cómo preparar a nuestros y nuestras estudiantes para este mundo que se avecina? ¿Compiten estos espacios con la valiosa formación sólida en ciencias? ¿Cómo armonizar estos dos espacios dentro de la docencia y entrelazarlos para no generar divisiones? Soy Felipe Celeri Céspedes, coordinador del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, y en este capítulo abordaremos el tema Con las manos en la ingeniería. Hoy nos acompaña Denisa Perich Maluk, directora ejecutiva del Fab Lab de la Universidad de Chile, magíster en diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez y diseñadora industrial. Hizo una pasantía en el Fab Lab de Barcelona del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y es profesora del curso Seminario de Diseño e Innovación Tecnológica del Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, Denisa, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar de la tecnología, de la ingeniería, de cómo los Fab Lab también aportan a la docencia de nuestra facultad y de otros contextos. Así que si quieres comentarnos un poco más de lo que ha sido tu labor en el Fab Lab, de un poco de lo que se trata el Fab Lab acá en la facultad, bienvenida. Gracias, Felipe. Bueno, quisiera comenzar por agradecer la invitación y también aprovecho la instancia para reconocer todo el trabajo que ha hecho el equipo de A2IC en estos meses difíciles, complejos, y creo que han aportado mucho en bajar un poco los humos y entregar estrategias súper concretas, ¿cierto?, para poder encontrar vías de poder mantener una formación de calidad aquí en la facultad en cualquier contexto, digamos. Vale, muchas gracias. Así que gracias. Vale, súper. Oye, y cuéntanos un poco cómo funciona el Fab Lab. El Fab Lab yo sé, pero me gustaría escucharlo de tus palabras, ¿no? Que se relaciona bastante con la docencia como un espacio de docencia también, además de que gente puede ir a hacer un prototipo y qué sé yo. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, el Fab Lab es un laboratorio, ¿cierto?, que ya existe hace un par de años en la universidad. En la facultad, ¿cierto? Ha tenido sus transformaciones y su evolución. Hoy día el laboratorio es distinto a cómo emergió, ¿cierto? Naturalmente estamos en tiempos de transformaciones, ¿cierto? Y hoy día nos gusta mucho decir y referirnos al laboratorio no como un laboratorio técnico, que finalmente lo es, ¿cierto? Sino más bien como una comunidad creativa. Perfecto. Que impulsa proyectos
que están orientados hoy a generar un bienestar social y ambiental a través del desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes de fabricación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el laboratorio es un punto de encuentro, ¿cierto? Es un espacio abierto, es un espacio que está proyectado para ser un lugar amable, inclusivo, y por ahí hay como una tarea, ¿cierto?, bien importante para nosotros de poder utilizar este espacio como un laboratorio que se experimentan nuevas maneras de innovar, ¿ya? Y eso implica, por un lado, cuestionar y preguntarnos sobre nuevas formas de organizarnos, de interactuar, utilizar modelos basados en la colaboración, por ejemplo, basarse en lógicas de inteligencia colectiva, ¿cierto? Que los proyectos surgen, que los proyectos emergen desde propósitos más bien colectivos que individuales. Sí, y por otro lado también preguntarse sobre, entendiendo que hoy día estamos viviendo en un mundo que está en crisis, ¿cierto? ¿Qué tipo de modelos productivos, qué tipo de modelos creativos hoy día podemos probar, instalar, iterar, ¿cierto? Que sean más acordes con lo que hoy día el mundo necesita, ¿cierto? Claro. Y eso es no solamente una dimensión humana, lo que necesitamos los humanos, ¿cierto?, sino que también todos los agentes que conviven con nosotros. Claro, perfecto. Sí, hay una cosa que a mí me llama la atención un poco de lo que tú dices. Nosotros, sin duda, vivimos en un mundo bien cambiante, bien complejo, en el sentido estricto de la palabra, que hay muchas variables que se relacionan, que son sutiles, y que es muy rápido el cambio. Entonces, esto me lleva a esta reflexión que me gustaría que discutiéramos, de todo este concepto de la industria 4.0, ¿cierto? Que a ratos en los afiches que invitan a charlas se ve como que toda la industria del futuro va a ser una cosa súper pulcra, pero eso compite un poco con estas soluciones empaquetadas que vienen de como de arriba, ¿no? De como seleccionar un proveedor o qué sé yo, que tiene la solución a mi problema, pero ese problema cambia todo el tiempo. Entonces, por otro lado están espacios como el Fab Lab, donde se prueban soluciones rápidas, ¿no? Se crea algo, se hace un prototipo rápido, se ve cómo funciona y seguimos adelante en el fondo. Hay un caso que me gustaría poner sobre la mesa de algo que es así. Los medidores de CO2 que tenemos instalados en las salas de la facultad son un aparatito súper simple, impreso 3D, si no me equivoco, ¿cierto? Que tiene una cierta inteligencia y tal. Y no hubo una cosa como un proveedor que tenía medidores de CO2 súper probados, sino que fue una cosa que se hizo y funciona y pudimos dar una solución a una necesidad latente y urgente que teníamos en la facultad. Entonces, no sé si tú coincides con mi visión o si puedes comentar un poco más de cómo se ve la industria del futuro, de acá en Chile, por ejemplo, cómo se ven las plantas productivas, cómo se ve la ingeniería ahí. Sí, yo creo, bueno, es muy interesante la pregunta, yo creo que se abre a muchas líneas como de discusión. Yo creo que la primera interesante es la posibilidad que han abierto estas tecnologías como de justamente preguntarse sobre cómo pueden ser las tecnologías desarrolladas desde el sur, ¿cierto? Hemos estado acostumbrados, no sé, dado una estructura global de cómo funcionan, de cómo han funcionado los modelos, ¿cierto? Y llevamos mucho tiempo acostumbrados a que la tecnología se desarrolla en el norte, claro, ¿cierto? Y bajo las lógicas del norte global, ¿cierto? Que son muy específicas y surgen desde su cultura y qué sé yo. Yo creo que lo primero importante, lo primero relevante y lo primero muy divergente también es que hoy día surge la posibilidad de preguntarse por la posibilidad de desarrollar las tecnologías desde el sur. Claro. Y eso implica no solamente la posibilidad de poder, no sé, estar como top of the line, ¿cierto?, en los conocimientos mundiales, porque hoy día la información es abierta y fluye, ¿cierto?, sino también una pregunta sobre cómo pueden ser justamente las tecnologías que se desarrollan aquí localmente. Ya probablemente van a apuntar, ¿cierto?, a necesidades que son mucho más específicas que tenemos por acá, ¿cierto?,
son tecnologías que van a lucir distintas también, que van a estar desarrolladas con materiales que son distintos, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es como la primera pregunta o la primera cuestión interesante. Y lo otro tiene que ver, claro, ya al meterse en estos flujos de trabajo creativos, ¿cierto? De los cuales no hemos estado muy acostumbrados, nos encontramos con muchas cosas nuevas, po. Y esto se cruza también con todas estas transformaciones que hoy día, bueno, se dice que hoy día estamos en un mundo en transición, ¿cierto? Y eso se le cruza también con lo que decía un poco al principio, que son estas lógicas de trabajo que son muy distintas, que son más ágiles, que son más horizontales, claro, ¿cierto? Sí. Y en donde equipos, ¿cierto? Ya no son individuos, equipos muy guiados por propósitos, ¿cierto? En donde, por ejemplo, el tema disciplinar también es muy horizontal. Se vuelcan al desarrollo ágil, ¿cierto? Gracias a herramientas, por ejemplo, de fabricación digital, en el desarrollo de productos y servicios y sistemas, ¿cierto?, que son capaces de resolver las necesidades locales. Y eso es muy interesante. O sea, yo puedo tomar conocimiento global, ¿cierto?, para aplicarlo justamente al desarrollo local. Claro, excelente. Sí, y bueno, aquí lo que me gustaría ir enfocándonos es a cómo el Fab Lab entra en esto, ¿no? Porque nosotros como Facultad de Ingeniería y Ciencias tenemos la misión de formar profesionales, ¿no? Que van a enfrentar un mundo futuro, más que el mundo actual, ¿no? Trabajamos con unos años plazo, ¿cierto? En que nuestros y nuestras estudiantes van a insertarse en el mundo laboral y van a empezar incluso a tomar decisiones, ¿cierto? Más temprano que tarde. Y entonces, ¿cómo ves las habilidades, ¿cierto? Las habilidades, competencias, qué sé yo, que desarrollan estudiantes que están en el Fab Lab. Ya hablaste un poquito de esto, pero quiero que nos empecemos a enfocar en la docencia misma, en la parte más propia de la enseñanza de ingeniería y ciencias. Así que si nos puedes contar. Sí, mira, fuera podemos después hablar como de los programas, ¿cierto? Y los cursos que se desenvuelven en el laboratorio y tal. Pero quisiera decir que en el último tiempo nos hemos embarcado, ¿cierto?, en hacer un trabajo metodológico, intentando analizar justamente cómo ha sido la evolución de las metodologías en el mundo de la innovación para poder mantenerse actualizados, ¿ya? Y bueno, de hecho, hoy, estos últimos meses se ha incorporado una profesional al Fab Lab que tiene el cargo de diseñadora socioambiental, ¿cierto? Y que ella, que está a disposición de todos, aprovecho de decir, que junto con ella estamos revisando cómo ha sido esta evolución de las metodologías para poder justamente integrarlas a los espacios formativos. Perfecto. Y podría comentar, por ejemplo, cómo ha sido el tema metodológico en el mundo de la innovación. Ya nosotros, o sea, hace un par de décadas, por ejemplo, cuando recién esta cosa se estaba gestando y se instalaba la conversación, se definía un diseño que estaba centrado en el cliente, ¿cierto? Y que consistía en, de alguna manera, develar los deseos de potenciales compradores, ¿cierto? Entonces, todo el proceso de innovación estaba vinculado a ese develar de los deseos, de los anhelos, ¿cierto? Y de algo que finalmente tenía que ser comprado, ¿cierto? Entonces, había mucha creación de necesidades, por ejemplo, etcétera. Y después, en una segunda etapa, emerge el diseño centrado en el humano, ¿ya? Una necesidad un poco de poder profundizar fuera como de estas dinámicas del mercado y comprender que el mundo de la innovación tenía que hacerse cargo de las necesidades de las personas. Claro. ¿Ya? Entonces, además que esto también se mezcla un poco en este tema de modelos de negocio, ¿no? Donde ya quien paga no necesariamente es quien usa. Así ¿cierto? es. Hay una ambigüedad ahí y hay también una necesidad de poder tocar como múltiples actores, ¿cierto? Y entonces este diseño centrado en el humano, se empieza a hablar de ya las necesidades, se escucha mucho, por ejemplo, el encontrar el dolor, claro, ¿cierto? Muy del mundo de la innovación. Sí. Surgen todas el design thinking y todas estas metodologías que pegaron fuerte y que se fueron mucho también al mundo de la ingeniería, ¿cierto? Era como una manera de traer el diseño hacia la ingeniería, ¿cierto? Pero hoy día que todo cambió, ¿cierto? Y que hay
hay una necesidad fuerte de transformación, ¿cierto? Y de comprender que en el fondo este sistema en crisis nos abre los ojos y nos damos cuenta que tenemos que hacer las cosas distintas, ¿cierto? Entonces, en los últimos años se está hablando de un diseño centrado en el planeta. Ajá, perfecto. ¿Ya? Y eso quiere decir, por un lado, que en el mundo de la innovación se habla como del sujeto de diseño, ¿cierto? Este sujeto de diseño ya no solamente es una persona, un humano, ¿cierto? Sino que puede ser también, por ejemplo, una comunidad, un territorio, una especie, ¿cierto? Y eso cambia todo, ¿cierto? Sí, claro. Y por otro lado, que cualquier cosa que yo proyecte, servicio, producto, qué sé yo, va a tener implicancias, va a tener un impacto en todos los agentes, no solamente en el ser humano. Y eso exige cosas súper difíciles y exige otra manera de pensar, ¿ya? Y ahí lo que hemos estado revisando es que es muy relevante 3 tipos de pensamiento. Por un lado está el pensamiento crítico, ¿cierto? Que básicamente es cuestionar el status quo, ¿cierto? Porque las cosas son como son. Está el pensamiento creativo, que es algo que hacemos desde hace harto tiempo en el laboratorio. Y quizás lo más importante está el pensamiento sistémico. Claro. Entonces, que tiene que ver con estas interacciones, ¿cierto? Y esta visión global de los sucesos. Por ejemplo, no sé, pues darse cuenta que por una causa hay más de una consecuencia, claro, o por una consecuencia hay más de una causa, ¿cierto? Así que hemos estado en ese desarrollo metodológico y creo que algo súper importante también que nos hemos dado cuenta, y aquí quizás hablo un poco de aprendizajes, de cómo el tema de la formación ha ido evolucionando dentro en el espacio del laboratorio y en sus conexiones, tiene que ver con, nosotros al principio partimos, por ejemplo, en espacios de cursos de la facultad, nosotros apoyamos cursos, hacemos algunos nosotros. Lo que hacíamos al principio era que los estudiantes pasaran por el proceso de innovación, por las etapas del proceso de innovación. Claro. ¿Ya? Entonces, etapa 1, descubrir, observar, explorar, etapa 2. Y nos dimos cuenta que en realidad lo que teníamos que hacer era proveer experiencias que pudiesen estimular el desarrollo de este tipo de pensamientos, más que el proceso de innovación. Qué interesante. Y quizás ese proceso de innovación tiene más sentido en cursos superiores, cuando ya esa manera de pensar, ¿cierto?, está un poquito más desarrollada. Vale, entiendo. Sí, bueno, esto es un tema, el desarrollo, ¿cierto?, de estas competencias y también mi pregunta, una pregunta difícil, quizás, es cómo se van conjugando este desarrollo de estas habilidades que quizás son un poco más transversales a toda profesión, a toda labor profesional que tenga una persona en su lugar de trabajo futuro, ¿cierto? Con esto que hace de la ingeniería ser la ingeniería y la ciencia, que son las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, ¿cierto? Que se desarrollan en los primeros años de manera muy fuerte, ¿no? Y que también forman, por lo menos a mi entendimiento y conversando con otros colegas, ¿no?, un pensamiento crítico muy duro, porque la manera en que se enfrentan estas ciencias, por lo menos en las facultades, es bien profunda, es de cuestionarse las bases mismas de la física, de la matemática, y llegar a lo profundo. Entonces, esa parte queda, pero como que está en los libros, por decirlo de alguna forma. Entonces hay un sesgo de tomar esto como que es algo donde no me puedo equivocar y qué sé yo, y por otro lado tengo un Fab Lab que es la locura, ¿cierto? Y vamos a prototipar y busquemos cosas en recovecos extraños, qué sé yo, para la innovación, y parecen estar en tensión estos dos elementos. Entonces, ¿cómo tú ves que hay elementos donde se juntan estas cosas, donde hay traslapes, o cuáles son los desafíos futuros para que este traslape sea más complejo, para llegar a soluciones mejores quizás, con una base científica más fuerte que algo intuitivo que provee? Si nos puedes comentar. Sí, difícil la pregunta, sí. Yo sé. Bueno, a mi percepción yo creo que son caminos que son perfectamente integrables, ¿cierto? Y de hecho creo que hay que potenciar ambas dimensiones, ¿ya? Y efectivamente el desafío está en encontrar esos puntos en donde estos dos caminos pueden esplender juntos,
¿cierto? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver este tema como que te decía de las experiencias, ¿cierto? En lo que hemos visto, resultados de algunas de estas experiencias que hemos podido proveer a los estudiantes, ¿cierto? A través de distintos tipos de instancias formativas. Yo creo que ahí la clave también está en la diversidad, ¿ya? Y darle finalmente al clavo como con los intereses, porque lo que tú intentas hacer es tomar a los estudiantes, mezclarlos con otros, ¿cierto? Y que puedan encontrarse dentro de esos espacios. Y creo que el camino de integrar ambas dimensiones, ¿cierto? A los estudiantes donde le hace mucho clic es que pueden justamente explorar sus vocaciones, ¿ya? Vale. Es ahí en ese encuentro y en esas experiencias y en trabajar con el otro, que creo que es una de las claves más importantes, en donde ellos pueden ir reconociendo en qué espacios, de qué manera, ¿cierto? ¿Para qué? Les gustaría volcar todos estos conocimientos básicos de excelencia, claro, ¿cierto? Que les provee la facultad y finalmente los hace más libres, más íntegros para poder encontrar efectivamente el camino. Y en eso va a ser igual de válido algún chico o una chica que quiere aportar, ¿cierto? En un espacio más industrial, por ejemplo, en una empresa, o que quiere encontrar su camino, no sé, en el mundo más de la investigación, en el mundo más académico, o en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? De la innovación. Todos los caminos son válidos y creo que ahí es donde cabe y donde cobra especial relevancia el tema de desarrollar estos tipos de pensamiento, porque finalmente ellos van a poder volcar eso en esas como capacidades, ¿cierto? En cualquier espacio profesional. Claro, comprendo. Lo importante es como hacerles el clic, ¿cierto? Y ahí la clave, o sea, yo creo que la palabra es como la diversidad. La diversidad de espacios de aplicación, la diversidad de disciplinas, por ejemplo, que pueden estar trabajando juntas dado un propósito o un desafío, ¿cierto? Yo creo que la clave ahí está en esa oferta diversa y en esas experiencias diversas. Vale, súper. Hay para ya ir cerrando, una pregunta también que tengo yo, porque yo he conversado con algunos gente que profesores, ¿cierto?, que participan activamente del Fab Lab, y me cuentan cómo la participación y la asistencia es muy, muy fuerte. O sea, la gente va, digamos, que es cosa que tenemos una gran crisis a nivel mundial, incluso conversando con otros profesores de otros lugares del mundo, con la asistencia a las clases en general. Entonces me contaban que en pequeños espacios que se abrieron justo ahora que la facultad puede estar más abierta, los estudiantes fueron en masa al Fab Lab a probar sus cosas. ¿Cuáles son las claves de eso? ¿Qué teclas se tocan en el Fab Lab de parte a los estudiantes y las estudiantes para que efectivamente tengan tantas ganas de ir? No sé si tienes alguna idea. Sí, bueno, ojalá pudiesen decir ellos también, ¿cierto? Pero bueno, sí, claro. Mi percepción, no sé, por estar ahí y ver, y yo trato también de interactuar mucho con ellos, me preocupo. No sé, el laboratorio tiene implementado todos unos sistemas para comprender como la satisfacción entre los programas, ¿cierto? Y qué sé yo, pero en el día a día, que es lo más rico, ¿cierto? Por ahí me acerco y hablo con los estudiantes. Yo creo que lo primero, una de las primeras palabras que nombré al principio, que es es un espacio que está diseñado para ser un laboratorio amable, ¿cierto? Y bueno, si no fuera porque tuvimos algunos percances, pero ya no es literalmente, pero es un laboratorio que efectivamente es de puertas abiertas, ¿ya? Y yo creo que hoy día los estudiantes efectivamente lo consideran como un punto de encuentro. Vale. Y puede ser un punto de encuentro con estudiantes de otras carreras, ¿cierto? Hay muchos de ellos que van a formar equipos para allá. Por ejemplo, tienen algún proyecto y van en búsqueda de compañeros con quienes que les haga sentido la idea, ¿cierto? Hay muchos que se van a formar, tienen algún proyecto en mente, académico, personal, qué sé yo, y encuentran estos espacios de formación flexible en donde yo puedo tomar, por ejemplo, talleres breves e ir construyéndome mi propio, de alguna manera, programa formativo, ¿cierto? Comprendo, parto por acá, parto por allá. Están asesorados por un equipo que también es multidisciplinario, ¿cierto? Entonces tiene que ver con ese punto de encuentro.
Y hay otra cosa que quisiera aprovechar de nombrar, y es que el laboratorio, también creo que lo dije al principio, como ha ido evolucionando, Sí. o se ha ido transformando en la medida en que el contexto global, nacional, también lo ha hecho, ¿cierto? Y el Fab Lab partió siendo un lugar muy de ingeniería mecánica, como súper tuerca, ¿cierto? Se veían pocas mujeres. Así yo llegué así como, ¿a dónde puedo soldar? Así como, ¿cachai? Pero naturalmente el laboratorio se ha ido especializando en temas socioambientales. Y yo diría que en esta transformación ha sido muy natural como la atracción, por un lado, a muchas más mujeres, ¿ya? Muy interesada. No tengo cómo probar esto como en términos de métricas, como de números. No tengo cómo probar por qué. Probablemente podría hacer otro podcast, ¿cierto? Pero las mujeres, por ejemplo, se ven muy interesadas por esos temas. Y por otro lado también le dio cabida a otras disciplinas, a otras carreras de la facultad. Y no solamente de la facultad, sino que de la universidad. Fantástico. Entonces se abrió el espacio. O sea, si uno pudiese dibujar el Fab Lab con colores, hoy día tiene miles de colores y miles de patas que salen hacia muchos lados. Y es mucho más natural que los estudiantes y los investigadores y los empresarios y los emprendedores, ¿cierto? Porque está abierto a todos. Encuentren su lugar, ¿cierto? Encuentren su lugar y en este ambiente colaborativo y abierto, ¿cierto? Donde hay, por ejemplo, algo súper radical, una percepción del conocimiento como un bien público. Perfecto. Por ejemplo, hay algo súper Qué bonito en el interesante laboratorio que es como una épica también. Las personas consideran que los proyectos son de todos, porque han sido desarrollados de forma colectiva, ¿ya? Entonces, claro, abre estos espacios. Y al final, bueno, si tú entras ahí, te sentás en el escritorio y esperáis que algo pase. También hay esos casos. Sí, fantástico. Bueno, Anisa, antes de cerrar la entrevista de hoy día, la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas es lo primero que aparezca en tu cabeza. ¿Cuál es la función docente? ¿En general? Esa es la pregunta. Bueno, para mí la función, y tratando de resumir también un poco lo que hemos hablado ahora, yo creo que la función docente hoy día es justamente proveer de experiencia, ¿cierto? En donde los estudiantes puedan desenvolverse, sacar lo mejor de sí, explorar su vocación, poder diseñar también lenguajes que les permitan poder comunicarse con otros, para poder a futuro, al momento en que salgan de su carrera, ¿cierto?, poder ser como agentes de cambio. Yo creo que por ahí, y puede ser en diferentes contextos, como decía antes, ¿cierto? Pero poder tener efectivamente una voz y manejar esas herramientas y esos tipos de pensamiento que les permitan llegar lo más adelante que puedan, teniendo propósitos compartidos. Yo creo que por ahí va la cosa. Maravilloso. Bueno, nosotros podríamos estar conversando de estos temas sí, mil horas. largamente, pero hay que darle un cierre para dejar con ganas a nuestros auditores y auditoras de seguir escuchando nuestro podcast. Así que, sí. Si puedo decir lo último, sí, también supuesto. Quisiera aprovechar de agradecer. Vale. Agradecer a los estudiantes que hay estudiantes que no los tenemos que sacar con pala, ¿cierto?, del laboratorio, que son parte fundamental de la comunidad y que verdaderamente aportan no solamente a la operación del laboratorio, sino que a que se pueda crear y mantener y crecer esta épica. Y también a los académicos y a los investigadores que han sido parte súper relevante. El laboratorio ha podido penetrar en estos espacios formativos gracias a los académicos de la facultad. Perfecto, Así sí. que agradecer también. Sí, buenísimo. Sí, nada, yo creo que el Fab Lab es un elemento, un espacio muy interesante dentro de la facultad y que efectivamente, tal como lo hemos conversado durante estos minutos, es un lugar donde pasan cosas que no estaban pasando en la facultad. Desde la creación del Fab Lab y todo el desarrollo
que ha tenido efectivamente se posiciona como un lugar, digamos, un lugar físico y un lugar también como de ideas, ¿no? Más allá de los muros, ¿no? Donde pasan cosas que son muy interesantes, yo creo, para el futuro de cómo entendemos también la docencia y la formación, que tú muy bien lo has dicho, Denise. Así que nada, muchas gracias por la conversación y bueno, vamos a seguir conversando seguro dentro de la facultad y en el patio y en nuestros cafecitos. Así que eso, muchas gracias por estar acá y nada, bienvenida siempre a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.